Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanfiction. Capítulo 44. Otra instalación. La lluvia golpeó las ventanas de la nave mientras Six volaba por el aire. El trueno retumbó en la distancia y lo llenó de una sensación de paz y tranquilidad. Dejó que Auspicious tomara el control del barco y se deslizó por la escalera hasta el área de carga. La nave traqueteó por la ligera turbulencia, pero él la ignoró y abrió una de las cajas, metiendo la mano adentro para agarrar algunos artículos antes de cerrar la tapa y regresar al asiento del piloto. Recuperador. Auspicioso llamado. Él tarareó y la miró antes de tomar los controles. Nos estamos acercando a la ubicación de la instalación. Ella informó. Él asintió y estuvo mayormente en silencio durante la siguiente hora. Lo único que lo rompió fue el trueno de las nubes debajo. Apareció el marcador objetivo y comenzó a descender, quedando cegado brevemente por las nubes oscuras, antes de volar por debajo de ellas. Un relámpago iluminó brevemente el área antes de que quedara cubierta por un mar de oscuridad una vez más. Podía ver perfectamente bien con su vista aguda y dejó que Auspicious pilotara el barco mientras metía la mano en su bolso y lo buscaba por un minuto. Eventualmente, agarró algunos artículos que apreciaba. Un pequeño dibujo de Mine, una gorra de béisbol de Isaac, 2 figuras de acción de Arthur, un brazalete de flores de Prushka, una flauta de repuesto de Calliope, una bolsita de té de manzanilla de Kirus y un tenedor de plástico para niños de Nana. También tenía 2 colgantes que Ren y Nora le hicieron, que estaban sujetos a su cadera y colgaban constantemente de ella. Estas pequeñas cosas no tenían otro propósito que el valor sentimental, pero no se iba a deshacer de él. Los pequeños artículos en su mano le hicieron darse cuenta de que realmente no tenía nada a lo que aferrarse de Lunsk con excepción de un propósito. Cuando pensaba en ello, lo único que recordaba del equipo noble eran las armas, la armadura y las placas de identificación que lo acompañaban constantemente. Su mano fue a los 2 juegos de placas de identificación alrededor de su cuello y se los quitó, sosteniéndolos suavemente en sus manos y los miró por un momento. A veces se preguntaba qué pensarían de él ahora, hasta qué punto había caído en desgracia. Sabía que no tendrían problemas con la cantidad de vidas que había tomado. Después de todo era un Spartan, un arma hecha con el único propósito de eliminar a los enemigos de Lunsk. No, se refería a cuánto sufrimiento innecesario ha causado y cuán apegado se ha vuelto a los civiles. 2 cosas que juró nunca hacer, y terminó haciendo ambas sin querer. 6 sabía que había dejado una huella sangrienta en Remnant y esencialmente lo había sacudido hasta la médula, pero comenzó a preguntarse si valía la pena. Por eso odiaba estar solo con sus pensamientos y sin nada que hacer. Comenzó a cuestionar su existencia y se preguntó para qué más era bueno además de ser una máquina de matar biológica. A veces deseaba nunca quedarse atrapado en este planeta atrasado. El Lunsk no estaba aquí para darle un objetivo o un objetivo para completar. No estaba luchando por la supervivencia de la humanidad, y ciertamente no sabía si sus esfuerzos eran en vano o no. A veces deseaba ser simplemente otra vida arrebatada por la guerra, sin embargo, eso significaba que no tendría las lucecitas que tenía hoy. No tendría a Maaya, la que se acercó a él a pesar de su frío exterior en el pasado y fue la primera persona en mostrarle que el universo no era todo oscuridad. Una persona que apenas tenía un hueso mal en su cuerpo y accedió a ayudarlo, guiarlo y enseñarle que había más en la vida. Tampoco tendría a los niños, con los que todavía no sabía cómo interactuar a veces. Esos pequeños momentos que disfrutó con ella fueron algo que realmente nunca llegó a experimentar en el pasado. Cuando estaba cerca de ella y de los demás, se sentía más que una máquina o un monstruo. Se sentía como una persona. Cuando estaba con la Unsk, era una mera ama. Era un papel que siempre había conocido y que había llegado a disfrutar de una forma enfermiza. Era simple a sus ojos, pero a menudo los demás lo veían como una locura. Objetivo. Caza. Matar. Esas fueron las 3 cosas por las que vivió la mayor parte de su vida. Eran simples y directos al grano, pero nunca cambiaban cuando tenía objetivos con los que lidiar. Lo mantuvo enfocado y eficiente. Ahora que estaba aquí, esos 3 se revolvían a veces y él empezaba a ensuciarse. Reclamador, nos estamos acercando al destino. Auspicioso cantó y salió de sus pensamientos antes de mirar su trackpad. Parecía que habían pasado varias horas y suspiró cuando se vio atrapado por sus pensamientos nuevamente. Volar largas distancias le hacía pensar así y lo odiaba. Es por eso que prefería caminar la mayor parte del tiempo, porque podía pensar en estas cosas en menor escala.
Tenía que permanecer constantemente alerta debido al peligro que acechaba en cada esquina, pero mantenía su mente alejada de ese tipo de pensamientos. Se puso de pie y se alejó del asiento del piloto antes de deslizarse por la escalera y caminar hacia la parte trasera de la nave hacia el área de carga. Se abrió camino entre dos cajas y se acercó a una de metal en el lado derecho. Su cuchillo estaba encajado entre la grieta y lo abrió antes de mirar dentro y buscar algo para comer. Después de varios segundos, se detuvo cuando vio un contenedor que tenía escrito, lo reconoció y metió la mano para agarrarlo con una mano. Lo llevó al nivel de los ojos e inclinó la cabeza antes de abrirlo y ver varios sándwiches de Mahaya. Estaban empaquetados en una bolsa hermética y él los agarró y colocó el contenedor en la caja antes de volver a subir la escalera. Gruñó mientras usaba una mano para levantarse antes de regresar al asiento del piloto y sentarse en él. Con una mano, agarró los controles después de quitarse el casco y abrir una bolsa. Miró el sándwich y lo olió varias veces antes de morderlo y masticarlo. Era un simple sándwich de jamón, queso y huevo con la cantidad adecuada de condimentos. Su masticación fue tranquila pero lo disfrutó mucho y cada bocado que tomó fue tan bueno como el primero. Auspicioso escaneó un poco el sándwich antes de flotar frente a él. Él simplemente la empujó hacia un lado y continuó masticando el pedazo mientras miraba hacia adelante. Si quieres. Puedo hacer más comenzó. No. Interrumpió y continuó pilotando la nave. Ella golpeó su chasis hacia arriba y hacia abajo mientras susurraba un comentario divertido. Fue fácil escuchar lo que ella dijo, pero optó por ignorarlo y seguir disfrutando de su sándwich. El barco flotaba en medio de un área boscosa y Six saltó, sintiendo una pequeña sensación de vértigo mientras caía al suelo antes de que sus pies se estrellaran contra la tierra. Sus escudos sonaron con fuerza y se puso de pie, estirando las piernas un par de veces antes de escuchar el zumbido de sus escudos de recarga. Miró un poco a su alrededor, notando que había docenas de árboles a su alrededor. Apareció un marcador objetivo y comenzó a caminar hacia el norte y estar atento a lo que acechaba en el área. Los pájaros cantaban y las hojas se balanceaban con el viento mientras el sol brillaba sobre él. Estaba tranquilo temprano en la mañana y lo llenó con una sensación de paz por extraño que parezca. Si bien disfrutó volar, disfrutó caminar un poco más a pesar de que el primero le ofrecía un viaje más rápido. Este era un sentimiento que extrañaba, solo para vagar sin rumbo hasta cierto punto. Se perdió muchas cosas en el pasado, pero ahora no podía hacer nada al respecto. Auspicioso quitó la correa de su bolso y examinó las plantas cercanas con interés, recitando varios hechos. Él solo la escuchó divagar y continuó su camino hacia su destino. A veces era extraño tener un compañero de viaje, sabía que ya debería estar acostumbrado, pero después de pasar tanto tiempo solo mientras deambulaba, se sentía diferente. Hablaban mucho, algunas cosas de gran importancia, mientras que otras eran simplemente triviales como el clima. Estaba claro que esos 100.000 años que pasó sola hicieron un número en ella. No quería pensar en cómo era vivir tanto tiempo y estar solo durante tanto tiempo. Por alguna razón, se detuvo y miró el área boscosa. El sol asomándose entre los árboles, el sonido del agua corriendo a lo lejos, un alce llamando a otro, incluso los pájaros que vuelan de rama en rama. Parecía disfrutar un poco del desierto antes de continuar adelante por un rato, pasando por encima de árboles caídos y rocas grandes, cruzando ríos y otros cuerpos de agua. Sus pensamientos vagaron un poco y estaba distraídamente escuchando a Auspicioso divagar sobre una planta particularmente interesante. Después de un tiempo, llegó al borde del bosque, deteniéndose lentamente al borde de la línea de árboles. Frente a él había una gran área abierta llena de hierba verde y flores que se veían cada cierto tiempo. Varias colinas se vieron en la distancia y comenzó a caminar hacia adelante. Sus pasos eran lentos, pero sorprendentemente llenos de propósito. El viento sopló un poco e hizo un movimiento ondulatorio en las áreas donde la hierba era más alta. Su capa voló un poco hacia un lado y se quitó la capucha, mirando alrededor del área y admirando la vista. Sacó las placas de identificación y las miró fijamente, rozándolas suavemente con los dedos. A Jorge le hubiera gustado este lugar, el Spartan, y siempre tuvo debilidad por lugares como estos. De todo el equipo noble, Six tenía la relación más cercana con Jorge a pesar de su corto tiempo juntos. Enseñó cosas que Six nunca consideró y fue el primero en simpatizar con él a diferencia de los demás. Permitirle detonar esa bomba siempre hizo un agujero en el alma de Six cuando pensaba en ello. Lo lamento. Six se disculpó mientras miraba las placas de identificación. ¿Me estás pidiendo disculpas?
Auspicioso preguntó. No, es nada. Sacudió la cabeza mientras guardaba las placas de identificación de forma segura. Su touchpad apareció y marcó la ubicación para más tarde antes de continuar caminando por la colina. Más viento sopló en su contra y miró hacia el bosque antes de bajar por el otro lado de la colina. La tierra se comprimía con cada paso que daba y se detuvo cuando algo crujió debajo de su pie. Lo levantó y vio que no era más que un palo al azar. Sin perder el ritmo, continuó su camino hacia la dirección de la instalación mientras Auspicious flotaba a su lado, tarareando una melodía mientras escaneaba cada flor que encontraba. Ha pasado tanto tiempo desde que vi esos lugares. Ella sonrió mientras escaneaba otra flor y tomaba una pequeña muestra. Debido a estar atrapada en un ciclo interminable de modo de hibernación y mantener la instalación principal, no ha estado afuera en los últimos años. Lo que significó nuevos lugares para ver y muestras para recolectar. Se detuvo y miró alrededor del área, luego regresó a la colina, se sentó en la cima y miró a lo lejos. El sonido del viento soplando y la vista de la hierba y las flores fluyendo lo llenaron de una sensación de tranquilidad. Se preguntó si así sería Reach o cualquier otro planeta si el Covenant no hubiera invadido. La instalación está por aquí. Ella flotó junto a él e hizo un gesto en la dirección. Lo sé. Dijo, pero mantuvo la mirada al frente. Hubo silencio durante algún tiempo y ella se cernió junto a él. Cuanto más disfrutaban del silencio, más veía ella a cierto Forerunner en él. A veces se preguntaba si Six era la reencarnación de ese Forerunner, pero simplemente lo descartaba como una afirmación falsa. Aunque, vio más similitudes en los dos de lo que se atrevía a admitir. Ninguno de los dos habló mucho, mantuvieron sus emociones bajo control pero eran propensos a arrebatos violentos cuando los presionaban lo suficiente, y ambos deambulaban antes de encontrar gente. ¿Qué tienes en mente? Ella rompió el silencio y se volvió hacia él. Nada, respondió y siguió sentado en silencio. Miró a su alrededor y recogió algunas de las flores mientras ella miraba con interés. Nunca te tomé como alguien interesado en la botánica. Ella comentó. Estos no son para mí, son para Prushka. Respondió con calma. Oh. Ella reflexionó. Prushka se ha interesado sorprendentemente por la botánica y es mejor para ella aprender todo lo que pueda a una edad temprana que más tarde. Dijo y recogió unas pocas docenas más, poniéndolas en un contenedor especial. ¿Estás seguro de que no solo le estás dando un regalo? Ella preguntó. Estoy seguro de que. Él asintió y guardó el recipiente en su bolso. Después de registrar esta ubicación, comenzó a caminar en dirección a la instalación con calma. No era realmente extraño verlo sin su capucha, pero solo lo hacía cuando no había nadie cerca. Incluso en el asentamiento, la gente rara vez lo veía sin él. Sin embargo, solo 2 personas lo han visto sin su casco, y solo un par más verían su rostro en el futuro. La hierba continuó moviéndose en un movimiento ondulatorio mientras soplaba el viento y él escuchaba ociosamente a Auspicioso divagar. Estaba claro que ella tenía mucho que decir después de tantos milenios y pensó que no estaría de más ofrecerle un oído con quien hablar. A veces ella era molesta, mientras que otras veces él estaba genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Hubo momentos en los que le resultó extraño tener un compañero de viaje, pero no estaba tan en contra como en el pasado. Ella comenzó a contarle sobre su creador y lo maravilloso que era. Su tono se volvió amargo cuando mencionó cómo pereció en la guerra entre los hermanos y los Forerunner, pero volvió a encariñarse cuando recordó los proyectos que harían juntos. Estaba claro que la extrañaba mucho y cuando se quedó callada por un rato, supo que estaba experimentando algo. Cuando sorprendentemente le ofreció ayuda de alguna forma, ella sacudió su chasis y le dijo que escuchar era suficiente. Reclamador, ¿cómo vas a lidiar con el director? Ella preguntó. Evite la violencia si puedo. Ya tengo suficiente atención en mí, no necesito más y pongo en peligro a Maya y los niños, ni a nadie más. Él dijo. Si bien no era de los que rehuían la violencia, porque esa parte más oscura de él ansiaba como un depredador ansiaba sangre, tuvo que pasar desapercibido por un tiempo. Ya había provocado suficiente calor al matar a innumerables personas en el pasado, así como al recipiente actual de Ozpin, no necesitaba más en este momento. ¿Hazel Reinhardt? Ella inquirió. Encuéntralo, extrae toda la información que pueda de él y luego elimínalo. Lo mismo se aplicará a Arthur Batts. Respondió con calma. La misión de eliminar a Salem y sus acólitos nunca cambió. Incluso si no lograban matar a Salem, la sellaría con la ayuda de Auspicious.
Aparentemente, el monitor tenía una celda especializada para Salem, lo que le impedía escapar, incluso después de que la IA muriera o se volviera loca. Estaría sellada por el resto del tiempo y la gente probablemente olvidaría su existencia con el tiempo. Una vez que hiciera eso, realmente podría comenzar a concentrarse en encontrar una forma de salir de este planeta atrasado. Con varios golpes de su kukri, Six cortó las enredaderas cerca de la entrada de una cueva. Sacó su DMR y apuntó constantemente hacia adelante mientras se abría paso a través de la cueva. Estaba casi en silencio y podía escuchar el sonido de la humedad goteando del techo y varios murciélagos más adentro. Si bien no parecía haber nada adentro, no iba a correr riesgos y permaneció en guardia. Durante los siguientes 40 minutos, siguió adentrándose más y más en la cueva. Después de otra hora de caminar continuamente, notó que el suelo pasó de piedra a metal. Cuando pasaron otros 20 minutos y ni siquiera podía ver dónde estaba la entrada detrás de él. Todo era un elegante diseño de metal en este punto y bajó ligeramente su arma mientras caminaba en silencio hacia el marcador objetivo. Encontró una puerta grande y vio varias prendas de vestir esparcidas, cada pieza de un color extremadamente apagado que se había desvanecido con el transcurso de los años. Había algunas mochilas cerca y varias otras cosas, lo que indica que probablemente se trataba de un puesto avanzado de investigación. Miró el campamento abandonado antes de que sus ojos atraparan una grabadora cerca de uno de los sacos de dormir hechos trizas. Presionó el botón de rebobinado en la cinta y lo sostuvo frente a su rostro mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nada lograra acercarse sigilosamente a él. Grabando 1 de 4. Encontramos la ubicación sobre la que los lugareños nos habían estado advirtiendo. Parece que el sistema de cuevas no es una formación natural, las paredes parecen estar compuestas de una aleación desconocida. Cualquier intento de recolectar una muestra se vuelve fuera un esfuerzo infructuoso. Dijo una voz y el sonido de arrastrar los pies se escuchó en el fondo junto con varias voces. Six simplemente avanzó un poco y se detuvo cuando escuchó un pequeño clic, indicando la siguiente grabación. Logramos recolectar una pequeña muestra de la aleación y comenzamos a retirarla, pero Grimm nos detuvo. Perdimos a uno de nuestros investigadores en el ataque y no tuvimos más remedio que retirarnos a este lugar. Fue un espectáculo desagradable de ver, tal vez deberíamos haber escuchado a esas personas. Dijo el investigador en voz baja y la cinta se detuvo antes de que Six volviera a hacer clic en el botón. Miró hacia atrás cuando escuchó el sonido de algo en la distancia y miró en la dirección. Grabando 3, los Grimm no vienen aquí. Tratamos de escapar de nuevo, perdimos a otro de nuestros investigadores y nos persiguieron hasta aquí. Se detuvieron cuando la piedra se convirtió en metal en el suelo. Era como si algo les impidiera poner un pie en este lugar. Dijo el investigador y la cinta se detuvo una vez más. ¿Cuánto tiempo vamos a escuchar esto? Auspicioso preguntó. El tiempo que necesito. Él respondió y ella dio un suspiro robótico. Las puertas se abrieron cuando una gran horda de Grimm se acercó. Podíamos escuchar sus mandíbulas mordiéndonos, llenándonos de pavor y atrayendo más a su horrible fuerza. Algo salió de este lugar y lo vi con mis propios ojos. Un enjambre, como una masa de insectos enojados, un enjambre metálico de construcciones salió a la velocidad de una bala y rodeó al Grimm. En el lapso de 3 minutos, la horda fue erradicada y se quedó en silencio. No sé qué eran esas cosas, pero no creo que debamos estar aquí. La voz del investigador vaciló y se escuchó arrastrar los pies. Six escuchó que la grabación se detenía y reprodujo la siguiente. Todo lo que podía escuchar era el sonido de golpes amortiguados y gritos en la distancia. Se escucharon pesados jadeos y botas golpeando metal y piedra llegaron a sus oídos. La grabación se detuvo y él la miró antes de sacudir la cabeza y presionar reproducir una vez más. Solo soy yo ahora, mis colegas intentaron entrar a este lugar. Quería irme a casa, pero mi curiosidad y su presión hicieron que me quedara. Siguieron intentando y tratando de entrar por cualquier medio. Lo logramos, pero no de la forma en que esperaban. Algo salió de ese lugar. Era más grande que las construcciones más pequeñas que he visto y simplemente los miró, observando sus movimientos antes de disparar 2 rayos rojos de algo. El investigador se estremeció y tragó saliva audiblemente. 6 podía decir que el hombre estaba aterrorizado. Este grupo de expedición de investigación ni siquiera parecía gente maliciosa y no estaban afiliados a Atlas ni a ninguno de los reinos. Eran simplemente curiosos y desafortunadamente los llevó a su desaparición.
Vio que había una última grabación y presionó el botón de reproducción. Nunca debimos haber venido aquí, mataron a todos. No queda nada de ellos para encontrar aparte de su ropa, ¿por qué no nos fuimos cuando tuvimos la oportunidad? ¿Qué clase de dioses permiten tal? El investigador se detuvo cuando el ominoso sonido de un sonido metálico, grave, reverberó detrás de él. A juzgar por el sonido, Six pudo decir que era un Enforcer Sentinel que estaba rodeado posiblemente por más de una docena de agresor Sentinels. Se escuchó el sonido de la carga y varios rayos llegaron poco después, lo que provocó que el hombre diera un grito rápido antes de que se cortara repentinamente. Si Six escuchaba lo suficientemente atentamente, juraba que podía escuchar las células del hombre romperse por los ataques del centinela. Lo que vino después fue el sonido de puertas metálicas abriéndose y cerrándose poco después. La grabación duró varios segundos más antes de detenerse por completo. Six se puso de pie y miró el pequeño dispositivo antes de volver su mirada hacia Auspicious. Ella le devolvió la mirada en silencio y él se alejó de ella antes de guardar el dispositivo en su bolso. Era otra pieza de los cuentos olvidados que había recopilado en la naturaleza. No era raro que se encontrara con cosas como estas y había comenzado a coleccionarlas por alguna razón. Pensé que habrías dicho algo. Ella comentó. No hay nada que decir. Respondió y se acercó al panel, arrancando algunas enredaderas antes de poner su mano contra él. Casi inmediatamente, se iluminó y apareció una pequeña pantalla holográfica. Aparecieron 3 botones y tocó el del medio antes de tocar el derecho, luego tocó el izquierdo. Guió el botón izquierdo hacia el lado derecho de la pantalla y sonó varias veces antes de que las puertas se deconstruyeran y se abrieran para él. Auspicioso se quitó la correa de la bolsa y flotó junto a él cuando entró y comenzó a caminar por la rampa. Pulsos de luz fluían a través de las grietas de la instalación y observó cómo Auspicious flotaba delante de él, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguía. No se detuvo y rozó su mano contra la pared del lado derecho del pasillo. Había una sensación de energía que fluía dentro de las paredes y podía sentirla. La sensación fue sorprendentemente cálida, incluso a través de su traje. Por los interminables pasillos y por varios rincones de este antiguo lugar, finalmente llegó al área principal. En medio de un abismo que probablemente lo mataría si se cayera, vio una plataforma que flotaba. Había un panel frente a él y se acercó a él, presionó el botón y vio cómo aparentemente se desintegraba y aparecía un puente de luz dura. Zumbaba con poder y se detuvo momentáneamente cuando creyó escuchar algo. Con cada paso, aparecía una onda en el puente y con calma se dirigió hacia el medio. Se vio otro panel pero este tenía 2 asas grandes a los lados como las de las instalaciones anteriores. Los agarró con fuerza e inmediatamente sintió una oleada de dolor en su sistema. Gruñó y un gran pulso se extendió por la instalación. Una vez que sucedió, lo soltó y se dejó caer sobre sus rodillas, respirando con dificultad y su audición estaba amortiguada. A pesar de que estaba un poco amortiguado, aún podía escuchar el estruendo de las alarmas de su armadura y Auspicious controlándolo. Sus rodillas se sentían débiles y temblorosamente se puso de pie y respiró profundamente para deshacerse del dolor. Esta instalación era diferente a las otras, y antes de que pudiera preguntarle por qué, rápidamente se dio la vuelta y sacó su DMR. Lo apuntó hacia un Uragok. Su mente volvió a su tiempo en Reach cuando tuvo que enfrentarse a varios de ellos, algunos acercándose peligrosamente a él antes de detonar. Sin saberlo, lentamente comenzó a apretar el gatillo antes de volver a sus sentidos cuando Auspicious lo empujó. Ella lo miró fijamente y notó que los latidos de su corazón aumentaron un poco. La única vez que aumentó fue cuando tuvo que hacer ejercicio o cuando tuvo que rescatar a Mine y los demás. Así que llegó a la conclusión de que solo aumentaba en los momentos en que la situación parecía grave. A pesar de que no podía ver su rostro, podía decir por su postura y el hecho de que casi le dispara a la pobre criatura en la cara que no estaba del todo allí. No estaba pensando y estaba actuando por puro instinto. Antes de que ella pudiera decir algo, él abandonó el área y se fue a otro lugar. Tenía la sensación de que él no quería estar junto a ellos. Un par de Uragogs más flotaron en el área y la observaron, dejando escapar varios ruidos de satisfacción cuando parecieron reconocerla. Uno de ellos la miró antes de mirar en la dirección en la que Six se alejó y flotó detrás de él. Hablarían de su próximo curso de acción más tarde.